las ilustraciones más famosas de Norman Rockwell. En este video veremos las obras más famosas de Rockwell, el artista estadounidense del movimiento de la Ilustración más famoso de toda la historia del arte. Santa leyendo el correo. Ilustración de Norman Rockwell del año 1935. En el siglo XIX, la imagen de Santa Claus, Papá Noel, o como le quieran llamar, no se retrataba como el hombre gordo, alegre y barbudo que conocemos hoy en día. Este icono pop tuvo una enorme evolución, desde una delgadez élfica a un físico de indigente borracho, pasando por todo tipo de colores en su atuendo, desde el verde al negro, hasta llegar al actual rojo navideño que conocemos hoy. En un momento dado, el capitalismo se dio cuenta de que había descubierto un filón. En muchos casos, el anciano de cachetes sonrojados ejercía de perfecto vendedor de todo tipo de productos como jabón, chocolate, café e incluso cigarrillos. ¿Quién mejor que este tipo para vender cosas? Y en 1931, Coca-Cola reclutaría al ilustrador Haden Sundblom para representar al Santa que todos tenemos en mente, que es el que ha quedado incrustado en nuestro cerebro. Irónicamente, cuantas más Coca-Colas bebamos, más nos pareceremos a Santa. Gordos, consumistas y superfelices con el subidón de azúcar, hasta que la diabetes, la presión arterial o un accidente cerebrovascular acabe con nuestra vida. Otro de los artistas que más hizo por incrustar esta figura en el imaginario colectivo fue, por supuesto, Norman Rockwell. El ilustrador representó a Santa en innumerables ocasiones a lo largo de su carrera, en todo tipo de actos, desde el más inocente como es fabricando juguetes o yendo a la guerra para acabar con unos cuantos nazis, hasta el más sórdido, como es espiando a inocentes niños mientras duermen con una sonrisa maquiavélica. Aquí lo vemos, todo agobiado por atender al correo de millones de niños pidiendo sus mierdas. Y de paso Rockwell introduce la típica publicidad de US Mail como sin darnos cuenta. Porque ya podemos sospechar que la Navidad la inventó Coca-Cola como el perfecto ardid publicitario para comprar y vender cosas que no necesitamos, y conseguir que así que el capitalismo siga funcionando con sus renqueantes mecanismos saturados de azúcar refinado. Willy Higgins uso. Ilustración de Norman Rockwell del año 1942. Norman Rockwell fue conocidísimo en Estados Unidos en los años 40. Aún lo es. Sus ilustraciones en The Saturday Evening Post eran casi un ritual que las familias americanas, del mayor al más pequeño, esperaban con deleite cada fin de semana para ver esas imágenes que hablaban de América, que hablaban de ellos. Las obras de Rockwell son realistas en la forma y idealistas en el fondo. En ellas aparecen frecuentemente escenas cotidianas, familiares, con un toque de patriotismo y otro de ingenuidad. La idealización de la sociedad americana en plena Guerra Mundial era un tema tan recurrente como necesario. Desde el arte, la crudeza de la guerra y sus consecuencias eran ignoradas, más que eso, sublimadas por escenas donde el sufrimiento, el dolor, la muerte, el trauma, no aparecían por ningún sitio sino más bien al contrario. Soldados que retornaban de la guerra con el mismo tupé con el que partieron, felices y sonrientes. Chicas con falda corta que se peleaban por el amor de esos jóvenes luchadores de la nación. Como decía, la idealización era una necesidad más que una cuestión artística. Recuperar la dignidad y la autoestima de un país inmerso en la Segunda Guerra Mundial, en el que gran parte de la población masculina había partido para, en muchos casos, no volver jamás. En la imagen, el jovencísimo Willy Higgins observa asombrado cómo dos hermosas mujeres se deshacen en atenciones hacia él. Las chicas son voluntarias de la USO, United States Organization, una organización de apoyo a los cuerpos armados de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Van vestidas decorosamente con sendos trajes rojo y azul, recordando los colores de la bandera americana. Ellas son América. La imagen podría resumirse con este imperativo: chico, alístate. Ellas estarán a tu lado cuando vuelvas de la guerra, te tratarán como a un príncipe, te cuidarán, te adorarán, y América te tratará como lo que eres, un héroe de nuestra gran nación. Visto así, estoy por alistarme yo misma. Aunque la realidad fuera muy distinta, Rockwell se empeñó en dibujar una sociedad idealizada, la sociedad que los norteamericanos querían ver. Por eso,
Esta portada del Saturday Evening Post fue además distribuida en lugares bien visibles como estaciones de bus y de tren, donde todo el mundo podía observarla y engullir su mensaje mientras esperaba el siguiente convoy. El tatuador. Ilustración de Norman Rockwell del año 1944. Otra portada de Rockwell para el Saturday Evening Post. Aquí el artista más americano de la historia reflexiona, con su habitual sentido del humor, sobre la permanencia de los tatuajes frente a lo rápido que se puede ir el amor. Y nada mejor para ilustrarlo que este marinero, que ha dejado amores a lo largo y ancho del mundo y se está tatuando el nombre de Betty, quizás el definitivo. Poco espacio le queda ya en este brazo. Ahora lo raro es que alguien no tenga tatuajes. Pero en 1944 profanarse la piel con tinta era exclusivo de marineros y presidiarios, o quizás de alguna tribu de algún país lejano. Norman Rockwell deja de lado por un momento su característico naturalismo cotidiano y se pone un poco moderno, eliminando el fondo para llenarlo de diseños de tatuajes populares para convictos y marinos en esos años, y el resultado es estupendo. Para recrear esta pintura, Rockwell llamó a un vecino, Clarence Decker, para que posara como el marinero, y utilizó a su amigo y colega ilustrador Mead Schaffer para dar vida al tatuador. Decker volvería a posar para el artista en varias ocasiones, pero Schaffer, al ver la obra acabada, se quejó a Rockwell de haberle pintado un trasero demasiado grande. La chica del ojo morado. Ilustración de Norman Rockwell del año 1953. Después de todo estamos vivos para ver estos tiempos y seguir disfrutando del arte y de la vida. Y es que a veces, pese a las adversidades, tanto el arte y como la vida te hacen cosquillas y no te queda otra opción que sonreír, aún después de haber recibido una paliza. Te han dejado un ojo iridiscentemente morado, te has metido en problemas, estás en el despacho del director otra vez, pero si lo pensamos, la cosa es para sonreír y pensar en la próxima travesura. En la vida hay que recibir alguna paliza, literal o figurativamente. Que se lo digan a los habitantes de ese pasado 2020, pero quizás las hostias merezcan la pena si nos queda una sonrisa triunfal como la de esta chica. Y quizás haya que lucir el ojo morado como un trofeo. Acabará desapareciendo el hematoma, pero nos quedará esa sonrisa. Un artista minucioso como una máquina pero extremadamente humano. Habrá quien lo critique por demasiado optimista, ingenuo, hasta cursi. Es evidente que así era Rockwell, pero una vez más nos hace cosquillas con su arte de alta calidad. Antes y después. Ilustración de Norman Rockwell del año 1958. Norman Rockwell, nunca valorado por el mundo del arte oficial, con sus críticos, comisarios y políticos. Nunca considerado un verdadero artista, solo un ilustrador optimista del agrado de las masas. Demasiado obvio. Evidentemente, Rockwell es un gran artista, un poeta estadounidense. Y si su arte es captado por la gente corriente, y no solo para una arrogante élite cultural, otro punto para él. Su ingente obra no está reñida con la crítica social, como la de este cuadro, que muestra el antes y el después de unas elecciones. El candidato Casey, tan feliz en su propaganda, acaba de enterarse de su derrota. Chapas y carteles tirados, y la gente abandonándolo muestran el paisaje después de la guerra. El enorme esfuerzo que supuso la campaña no ha servido para nada, como le sucede a tantos candidatos con millonarias campañas que parecen elaboradas por sus peores enemigos, con sus sonrisas falsas, sus eslóganes oligofrénicos y diseños que insultan al criterio estético de cualquier ciudadano de bien. Hay quien ve en esta obra un autorretrato del pintor realista, mostrando el esfuerzo que supone pintarse a sí mismo. El conocedor. Ilustración de Norman Rockwell del año 1961. En 1961, mientras pintaba esta obra, el estudio de Rockwell se transformó temporalmente en el lugar de trabajo de un expresionista abstracto investigó sobre este tipo de pintura. Y eso es de lo que habla esta pintura en realidad, de la relación entre el arte convencional y el moderno. A Rockwell siempre le había fascinado el arte moderno, y en concreto el arte abstracto, sobre todo ahora que era un arte genuinamente americano.
Por ello quiso diseñar una portada para una revista en la que poder reconocer su apreciación por sus colegas modernos. Así creó esta pintura ilustración, donde vemos a un señor de espaldas que no muestra su reacción ante las salpicaduras de lo que parece ser un Jackson Pollock. El espectador es quien debe sacar conclusiones y adivinar si este hombre está asintiendo con aprobación o negando decepcionado. Para imitar a todo un Pollock, Rockwell investigó minuciosamente su obra y su proceso, y lo repitió varias veces por separado hasta conseguir la que finalmente sale en The Connoisseur. Después colocó un recorte de su pintura del hombre sobre su abstracto y combinó las imágenes para su pintura final, técnicas de ilustración propias de las revistas llevadas al óleo en un lienzo. El problema con el que vivimos. Ilustración de Norman Rockwell del año 1964. Norman Rockwell hizo esta ilustración para la revista Look del año 1964. Viendo cómo estaba la situación de su país, decidió dejar de lado su visión amable, cómica y tierna de las cosas y usar sus pinceles como armas. Los Estados Unidos en los 60 estaban al borde de la revolución. El cuadro narra un hecho real: la niña Ruby Bridges entrando en el colegio en su primer día de escolarización. El hecho de que esté flanqueada por 4 oficiales es porque la gente le tira cosas y la abuchea, probablemente usando la palabra que está escrita en el muro. Ruby fue la primera niña negra en ingresar en una escuela pública reservada para blancos y pese a los insultos y las amenazas camina con la cabeza erguida y la mirada al frente. Muy dignamente con su ropa blanca inmaculada y sus cosas del colegio, convirtiéndose en el centro de la composición. Por la formación clásica de Rockwell, sabía perfectamente la importancia de la perspectiva áurea y dónde colocar el número, que está justo sobre la protagonista y no en el centro justo. Un poco desplazada a la izquierda, Ruby está a la vanguardia, demostrando su valentía y determinación frente a la injusticia. Además, todos caminan hacia la izquierda, en el sentido es de oposición y resistencia. Por supuesto, esta obra magna de Rockwell no fue apreciada por la snob elite cultural de la época. Rockwell no era lo suficientemente cool. Era muy popular y no muy críptico, demasiado realista y figurativo, cristalino en el qué y el cómo, por lo que nunca llegó a sentirse integrado en el mundo del gran arte. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.